No te escucho. No te escucho. Que empieces a hablar. Empieza a hablar. Sí, Ah, perdón. Creo que teníamos una falla. No escuchaba. Entonces ya estamos en vivo, Esteban. Vale. Eh, bueno, pues saludos, compañeras y compañeros, a todos y todas aquellas y aquellos que nos están escuchando. El día de hoy vamos a dar lugar a la segunda sesión de esta escuela conmemorativa por el natalicio de Federico Engels. Vamos a utilizar como base de esta segunda sesión abierta el libro de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Antes de que vayamos de manera concreta a este texto tan emblemático del marxismo y de la obra de Engels, quisiera plantearnos un poco, aterrizar la razón del que estemos realizando este ejercicio de esta escuela conmemorativa, ¿no? Sobre todo discutir un poco acerca del marxismo y de cuál es su vigencia hoy en día, ¿no? Porque creo que a nosotros como generaciones se nos ha alejado un poco, se ha estigmatizado mucho la idea del marxismo y del socialismo y nos hemos visto alejados, a diferencia de otras generaciones, ¿no? Entonces, yo lo pienso, por ejemplo, en este libro que de verdad las invito y los invito a leer. Es un libro maravilloso, independientemente de que quieras formarte profundamente o no en el marxismo, es un libro esencial. Entonces, por ejemplo, es totalmente válido y necesario, sobre todo como marxistas, criticar la propia obra fundamental, ¿no? Sobre todo porque esta crítica permite enriquecer al marxismo, ¿no? Por ejemplo, ya lo ahondaremos un poco después al momento de concretizar sobre el texto, pero Engels también menciona ciertos aspectos que no necesariamente son vigentes actualmente, ¿no? Esta categorización de las etapas, de los estadios, donde establece el salvajismo, la barbarie y la civilización, como caracterización está muy bien, ¿no? Pero también debemos entender y matizar qué uso se le han estado dando a esas palabras, ¿no? O también ciertos comentarios que llega a hacer Engels o insinuaciones sobre la homosexualidad o la utilización de la raza. Aspectos como esos que ya han sido, con el conocimiento que hemos generado alrededor de estos siglos, superados, ¿no? Y que justo eso es lo que puede hacer que se enriquezca la obra del marxismo. O, por ejemplo, la cuestión de la división sexual del trabajo, ¿no? Que va a ser elemental en esta obra y que, sin embargo, así como lo plantea Engels, tan así no lo es, porque la arqueología también yo la ha demostrado, ¿no? Cómo no hay una división, no existió una división tan tajante y cómo las mujeres también participaban en otro tipo de labores, ¿no? Y eso justo aporta, ¿no? Y ahora hay que saber cómo como marxistas en la actualidad podemos enriquecer con estos nuevos conocimientos esta gran herramienta que es el marxismo, porque creo que eso es, ¿no? Y sobre todo entender y quitar ese prejuicio de que el marxismo es un dogma. Al contrario, no es letra muerta para nada, y el hacer la letra muerta, como se ha intentado muchas veces, sería la mayor de las contradicciones del marxismo, ¿no? Justo lo que intentamos y la razón de ser del marxismo es la de una herramienta, no la de un texto sagrado. Entonces debemos intentar contribuir a la generación de nuevos conocimientos que aporten a esta gran herramienta. Y entonces, y entender cuál es su vigencia, ¿no? Porque, bueno, han cambiado muchas cosas, por ejemplo, desde que se escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sin embargo, en la estructura encontramos que no se ha movido de manera radical, ¿no? Y ahí yace la vigencia del marxismo, que es perfectamente válida, sigue siendo válida para explicar aspectos de la vida que seguimos vivenciando aún en este 2020, ¿no? A los cuales, claro, hay que agregarle los matices propios de nuestras generaciones, de las generaciones también que nos han antecedido y de los avances tecnológicos y culturales que hemos logrado tener. Entonces, eso es esencial.
justo quería hacer, antes de pasar al tema ya de manera específica del libro, aterrizar eso, ¿no? Sobre todo porque como marxistas o como personas que intentan formarse en el marxismo, deberíamos entender que el tipo de intelectuales que buscamos ser se genera en la praxis, ¿no? Esto quizá puede ser diferente para otros tipos de corrientes filosóficas, culturales, económicas, pero para nosotros no, porque lo que estamos intentando estudiar no solo lo dejamos en la teoría, sino buscamos llevarlo a la práctica y eso es esencial porque para nosotros no debemos nuestra labor como intelectuales o como activistas a ninguna otra clase que no sea la clase trabajadora. Entonces, justo por eso debemos intentar interiorizar y enriquecer al marxismo de manera que lo entendamos y podamos transmitirlo a la clase a la que nos debemos, ¿no? Y de la que somos también originarios. Bueno, entonces, solo era eso, aterrizar, plantear la razón de ser de esta escuela de formación política de esta segunda acción e invitarlos, ¿no? A que nos formemos. Es uno de los grandes avances y de las grandes riquezas que tenemos como humanidad, estos conocimientos que se han generado y son vigentes aún, ¿no? Bueno, pues yo voy a exponer la primera parte de esta segunda sesión. Como lo decía, vamos a abordar el libro de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Fue escrito por Engels en 1884. Él mismo lo dice un poco como un testamento después de la muerte de Marx, ¿no? Entonces debemos entender también que el marxismo fue una obra colaborativa entre estos dos grandes pensadores que no hicieron a través de ese gran esfuerzo, sino cristalizar también el conocimiento de manera crítica de todo lo que antecedía, ¿no? En este caso también se retoma, y que va a ser fundamental para este texto, el, algunos aportes de L.H. Morgan, un antropólogo de esos años, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, la verdad es que a mí me emociona enormemente poder compartir este libro. Para mí ha sido uno de los libros que de verdad me ha cambiado la forma de percibir el mundo y de actuar sobre el mundo. Justo por eso lo recomendaría e incitaría a que todas y todos lo pudiéramos leer, porque creo que lo maravilloso de ciertas lecturas, y en este caso de esta lectura marxista, que rompe. Yo mientras lo estaba leyendo la primera vez, hace algunos años, estaba totalmente sorprendido porque sentía cómo se reacomodaba la estructura, en la forma en la que yo tenía acomodada la manera en que concebía mi mundo, sentía cómo se estaba moviendo. Al menos esa es la representación desde la imaginación, ¿no? Y por ende después yo no podía seguir actuando como había estado actuando hasta ese momento, ¿no? Es la maravilla de la praxis, ¿no? Que el conocimiento no solo se queda ahí, sino nos obliga a actuar. Bueno, entonces vamos con el libro, con ese maravilloso libro, ¿no? Engels menciona en alguna parte del libro que el Estado no ha existido eternamente. Y esta simple frase me parece increíble en el hecho de que muchas veces damos por sentados ciertas situaciones, ¿no? O ciertas instituciones. Y que estas han sido reforzadas a lo largo de la historia y en el imaginario y en los medios de comunicación y en la literatura y en los libros, ¿no? Se nos hace pensar que siempre ha existido un Estado, que es algo totalmente natural y no hay nada más social que un Estado, ¿no? O algo más cambiante que un Estado en realidad, o que la familia en sí mismo, y sin embargo seguimos viendo representaciones, incluso con intenciones supuestamente científicas, que prácticamente nos plantean cosas como la familia, donde hay un papá, una mamá, dos hijos, y solo faltó poner el perro, ¿no? Cuando todo en realidad es una movilidad constante y las cosas van cambiando. Y es lo maravilloso de lecturas como esta y de esta en específico, que justo plantea esto de manera tajante. El Estado no ha existido eternamente. Entonces, eh, yo plantearía dos preguntas. La primera es, ¿cómo se vivía antes del Estado y cómo surgió el Estado para ir dando paso? Ahora, este libro es inmenso,
el conocimiento que tiene y la manera en la que organiza es de verdad muy amena y maravillosa, y no vamos a poder abarcar la totalidad. Es mucha información y información de verdad tan enriquecedora, pero vamos a intentar abordar algunas partes, ¿no? Y entonces intentando resolver estas dos preguntas iniciales sobre el origen del Estado. Entonces, lo primero que hay que plantearnos y que plantea Engels desde el inicio y que va desarrollando y que de hecho la primera parte del libro se aboca un poco más a eso y que yo solo lo diré, abordaré un poco superficialmente porque confío en que las compañeras de Rosas Rojas en la siguiente sesión lo aborden a profundidad, es que hay una correlación, hay un vínculo estrecho, estrechísimo, entre tres elementos: la familia, la propiedad privada y el Estado. En ese orden. Justo se aboca al inicio un poco más a la discusión de la familia porque es la génesis de todo, de la sociedad y de la propiedad privada, del Estado, ¿no? Entonces, bueno, retomemos estos elementos que menciona Engels, estos estadios que propone, que ahora sería muy criticable utilizarlos quizá en otros entornos, y como han sido criticados en muchas partes, y creo que es necesaria la crítica. Sin embargo, la caracterización que hace Engels respecto a estas palabras aporta utilidad, ¿no? El salvajismo, la barbarie y la civilización. Y justo no me parece políticamente incorrecto, incluso en el 2020, la utilización que Engels da en cierto momento a estos estadios, ¿no? Porque incluso reconoce los avances y las glorias de ciertos aspectos de esos estadios, ¿no? Entonces, en ese orden, el salvajismo, la barbarie y la civilización. Voy a dar como unas características muy generales de cada uno para que se entienda, ¿no? Todas tenían una forma de organización distinta y todas tenían una forma de concebir y estructurar la organización social y familiar distinta. Pero lo que quiero mencionar es un poco la relación con los recursos y con los medios de producción, si los podemos llamar así, más bien con los recursos, ¿no? En el salvajismo no existía el Estado, hay que pensarlo así, y hay que pensar que la relación con los productos era de otro tipo, ¿no? Solo podíamos como humanidad, o pudieron como humanidad, apropiarse de los productos que daba la naturaleza, exclusivamente. Solo eran recursos que cubrían necesidades. Y solo se tenía, en ese caso, de manera literal, solo se podía vivir al día. Solo se tenía el recurso limitado para subsistir en ese momento y al día siguiente o acabados esos recursos había que buscarlos afuera, en el exterior, si es que había un exterior y un interior, ¿no? Había que salir a la naturaleza y tomar lo que ella dotaba, mediante la cacería y la recolección, únicamente, no había un excedente. Después viene la barbarie, lo que se denomina barbarie, lo que Engels menciona como barbarie y los intelectuales de su época, y aquí hay un gran cambio en cuestión tecnológica y que va a tener obviamente repercusiones sociales, que aparecen dos aspectos elementales, que es la ganadería y la agricultura. Y esto ya plantea un cambio radical en la forma en la que nos relacionábamos con la naturaleza y con nosotros mismos como humanidad, ¿no? Porque ahora no solo teníamos para vivir al día, ahora teníamos manera de producir más, hacer un poco más, aprovechar de mejor manera lo que ofrecía la naturaleza y generar más recursos a través de la agricultura. Y además ya habíamos logrado que ciertos animales, ciertas especies animales, se integraran e interactuaran con nosotros a través de la domesticación, y así los recursos que ellos aportaban o que sacábamos a través de ellos, lácteos, carne, fibras, ahora los teníamos de una manera distinta, ¿no? Y eso es una revolución enorme porque ahora significa que hay un excedente y ese excedente va a generar una modificación de la manera en la que se tenían las cosas. ¿Qué se va a hacer ahora con ese excedente, no? Antes, en la primera etapa, en el salvajismo, lo que se tenía y era de todas y de todos. Sin embargo, aquí ya empiezan a haber ciertos conflictos a raíz de este excedente. En esas tres etapas, menciona Engels, viene la civilización.
donde se sigue intentando potencializar la obtención de estos recursos de la ganadería, de la agricultura, los propios que da la naturaleza, pero aquí ya viene una etapa formalmente industrial, ¿no? Aquí, hasta ese momento anterior, debemos entender que no existían mercancías, existían, si podemos llamarlos productos, existían recursos, existían alimentos, existían vestimentas, pero no existían mercancías. Y si existía algo que se similar a la mercancía, era si acaso por casualidad, porque hubieron buenas lluvias en ese momento o porque se logró cazar algo de más y se pudo hacer un intercambio con alguna otra tribu o algo por el estilo, pero era algo fortuito. Pero en esta última etapa ya empieza a ver el concepto de mercancía como tal. Posteriormente, el dinero. Y esa viene a presentar otra revolución total, ¿no? Entonces, aquí ya existe Estado. En esta última etapa ya existe un Estado, ya se ha consolidado. En las dos anteriores no. Ahora, quizá hasta ahora las piezas de rompecabezas no encajan, pero era necesario contextualizar, ¿no? Ahora, voy a abordar de manera muy rápida, se lo prometo a las compañeras de Rosas, porque sé que ellas lo harán de mucha mejor manera y a mayor profundidad, la cuestión de las familias, pero es necesario que se entienda. A cada etapa correspondió cierto tipo de familia y con cada familia cierto tipo de organización social, así como cierta forma de relacionarse con los recursos disponibles, ¿no? En la primera etapa existió una familia consanguínea, una gran familia consanguínea, donde todos estaban unidos por generaciones. Ahora, a mí como psicólogo esto me parece increíble porque me plantea que la psiquis de las personas o la conciencia o como le quieran llamar, se estructuraba de una manera totalmente diferente. No se entendía de la igual manera la diferencia con el otro, porque de cierta manera la barrera con el otro era totalmente distinta. Toda una generación unida, toda una tribu unida. Todos, de cierta manera, eran hermanos de todos, todos eran hermanas de todos eran maridos de todos. Habrá variantes, y esto no es para que, no creo que alguien que nos esté escuchando se escandalice, no creo que haya alguien de Nuevo León con pañuelo azul por acá, pero bueno, era una forma totalmente diferente, ¿no? Y era la normalidad, también para que entendamos eso, que nuestra normalidad no ha sido la misma normalidad de siempre, ¿no? Solo aquellos que tengan la Biblia como un libro verdaderamente histórico van a creer que la familia se creó monógama desde el principio y hasta eso, pues ahí debió haber habido incesto, ¿no? Porque solo estaba Eva y sus hijos. Bueno, después viene la familia Punalúa, donde ya empieza a haber cierta división, ¿no? Ya no todos son familia, pero sigue habiendo una gran familia. Ahora hay primos y hermanos, pero son básicamente lo mismo, ¿no? Ahora sigue habiendo matrimonios compartidos. Después viene ya en la etapa más de la barbarie, un modelo sindiásmico, donde ya hay como una especie de protomonogamia, pero es distinta. De esto ya hablarán las compañeras, ¿no? Pero hay que decir, por ejemplo, que la relación hombre-mujer era totalmente distinta, que la libertad sexual, sobre todo para la mujer, era totalmente distinta, pero eso ya ahondarán ellas, ¿no? Y finalmente, y que da origen al Estado y a la propiedad privada, es la familia monogámica, el actual fundamento del patriarcado también, ¿no? Ahora, bueno, eso, entender que a grandes rasgos y para no ahondar en lo que las compañeras harán, la familia monogámica plantea o surge a raíz de que ya existe un excedente. Antes todo era por línea materna, ¿no? Solo así se podría conocer realmente quién era hijo de quién, porque había seguridad sobre quién paría a los hijos, ¿no? Pero no quién era el padre biológico. Entonces, justo solo había línea materna o derecho materno, ¿no? Eh, Les menciono sobre el libro, para quienes no lo han leído, Engels, junto con las notas de Marx y los trabajos de Morgan, lo que hacen es retomar tanto arqueológicamente o históricamente ciertas sociedades y antropológicamente algunas sociedades aún existentes para retomar estos modelos, ¿no? Retoman de los atenienses, bueno, de los griegos, de los romanos,
de los celtas, etcétera, varias regiones de Europa, varias culturas de Europa, pero también retoman de Norteamérica, ¿no? De todavía algunas tribus, culturas norteamericanas originarias existentes. Por ahí mencionan alguna cuestión mesoamericana, pero no lo hace a profundidad. Quisiera que después andáramos con eso, con la sesión cerrada, ¿no? Entonces, justo de ese análisis del pasado y del presente aún existente, generan ese conocimiento, ¿no? Y ese análisis. Entonces, bueno, regreso a la familia. Entendemos que la familia monogámica surge porque ya hay un excedente y de alguna manera ese excedente en la cacería o en la agricultura fue apropiado por el primer gran grupo que se vuelve opresor de otro grupo, en la primera escisión de la sociedad, donde diría yo, quizá un poco lacanianamente, ya empieza a haber un otro, ya no todo es parte de uno mismo, ¿no? Ahora, ¿quién es este grupo o quiénes conforman este grupo? Los hombres. Ahora ahí difiero con Engels en el sentido de que porque la mujer se la vivía eternamente en la cocina con sus enseres domésticos y el hombre en las afueras, porque lo ha demostrado la arqueología, ¿no? Que no es así. Incluso aquí, cerca de donde vivo, en Tepexpan, en vestigios de cacerías de mamuts, hay mujeres ahí, ¿no? Se han encontrado. Pero bueno, por alguna razón, el hombre fue el que se apropió de ese excedente. Y eso pasa a través de siglos y milenios. Y decidió que ese excedente no podía pasar a nadie más que no fuera su descendencia, la descendencia del hombre. Pero ¿cómo saber cuál era tu descendencia si la única línea era la materna y a través de esa sexualidad más abierta no había seguridad de la paternidad? Pues limitando la cuestión de la familia, restringiéndola a un vínculo muy cerrado donde se establece un control total de la sexualidad de la mujer y se asegura la línea paterna y así aseguras que no salga de esa línea sanguínea hereditaria, bueno, esa línea, tu heredad, ese excedente. Y esto viene a deshacer todas las formas de organización comunes que existían en la antigüedad, ¿no? Y poco a poco estas familias empiezan, estas nuevas familias monogámicas empiezan a hacerse más fuertes, a acumular más, a oprimir más, y poco a poco van adquiriendo diferentes características que otros no van a tener. Bueno, ahora, quizás hasta ahora no quede totalmente clara la idea del Estado, de cómo surge el Estado. Voy a intentarlo establecer por contraste, ¿no? Voy a llamar organización gentilicia, que también así lo llama Engels, un poco, a la primera forma en la que interactúan los seres humanos, ¿no? De familias gentil, de la línea materna, me refiero. A esa forma en la que nos reconocemos como parte de algo porque hay un vínculo consanguíneo que se vuelve cada vez más extenso, ¿no? Puede que directamente no esté relacionado genéticamente con otra persona, pero pertenecía al espacio. Me refiero a la colectividad. Éramos familia, ¿no? Bueno, voy a dar una caracterización un poco sobre algunos puntos que caracterizaban a esta organización gentilicia, no propia de la civilización, sino de la barbarie o del salvajismo incluso, ¿no? Bueno, en primera, no hay diferencia entre deber y derecho, ¿no? Esto me parece increíble. No distinguían esas personas, esos seres humanos, de si lo que hacían lo hacían por obligación o lo hacían por derecho. Todos los derechos y todas las obligaciones eran iguales para todos y todo se hacía en beneficio común, de lo comunitario, de esas organizaciones comunistas. Es diferente a lo que existe ahora, ¿no? Ahora los deberes parecen un pesar. En ese momento no existía. Ahora, el pueblo era un pueblo en armas y defendía al pueblo. Esto sí había necesidad de defender, porque no existía permanentemente un pueblo armado, ¿no? Por más que a veces se nos quiera hacer parecer así, ¿no? En el sensacionalismo. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión
mexica o algunas otras culturas, ¿no? O previas. Si había la necesidad en cierta etapa histórica o incluso en cierta temporada de ese momento, de esa civilización, pues había, si el pueblo se armaba, cierto sector, pero no estaba separado del pueblo. Ellos defendían o emprendían las guerras, ¿no? Algo muy, muy curioso de estas guerras y que me parece increíble y que, por ejemplo, yo lo pienso, me hace eco cuando pienso en la forma de la policía comunitaria de ejercer esta justicia. Si una tribu, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando aún existían tribus nativas, emprendía una guerra por alguna razón con otra tribu, solo había dos opciones hacia lo que voy a llamar desde esta actualidad. Solo había dos opciones para el enemigo, que se va a entender que no es un enemigo como tal. Hubo una guerra y solo había dos opciones: o aniquilar por completo a esa tribu, y si no se le aniquilaba, se le adoptaba. Porque ahí era más grande la cuestión de la razón del por qué la guerra que un exterminio por sí. Y no había como ese enfrentamiento ideológico entre unos y otros. Vale, si no te voy a matar, vas a formar parte de lo que soy ahora. Y se le adoptaba como un hermano o una hermana, ¿vale? Bueno, la tierra en esos momentos era algo común y no era una mercancía. Había un vínculo estrecho con el territorio, pero el territorio no definía que tú fueras perteneciente a algo, ¿no? Solo era un vínculo, pero no era ni una propiedad, ni te decía que tú por vivir acá eras iroqués o eras teotihuacano, sino era otra cuestión, ¿no? Ahora, los representantes en ese momento, ciertas formas de autoridad, por llamarlo de alguna forma, que eran más bien autoridades militares en ciertos casos o autoridades morales, eran electos por los pueblos, ¿no? Eso hay que pensarlo en las sociedades tanto europeas como en las sociedades americanas. Y al decir electo por el pueblo me refiero a hombres y a mujeres por igual. Había esta cuestión de recuperar ciertos derechos, de conquistar ciertos derechos, en realidad a veces parece que los estamos recuperando porque ya existían. Y estos cargos que se tenían en estas comunidades o formas de organización eran revocables si así lo decidía el pueblo, y también incluso a veces ni siquiera existían, solo existían en ocasiones determinadas, ¿no? Y las decisiones, en realidad, siempre las decisiones importantes las iba a tomar la autoridad máxima, que era la asamblea, que eran esas mujeres y hombres que podían decidir sobre su organización. Tampoco existía la esclavitud ni la servidumbre, pero también hay que entender que no tenía razón de existir. Se vivía limitadamente, los recursos eran limitados, entonces no necesitabas a más. Cuando se empieza a ver un excedente, ahora tiene una razón de ser la dominación sobre otro para que te ayude obligadamente a generar ese nuevo excedente y aumentarlo. Ahora, las cosas cambian cuando surge el Estado, ¿no? Que va a haber también diferentes tipos de Estado, no ha sido el mismo. Hemos tenido en Europa, en el principio, Estado esclavista, romano, griego, después el Estado feudal que extendió su dominación acá, después habría que cuestionarnos si había estado en Mesoamérica, y ahora el Estado burgués, ¿no? Bueno, en el Estado los deberes y los derechos ya se diferencian. Y ni todos los deberes son para todos, ni todas, ni todos los derechos son para todos, ni para todas, ¿no? Si tomo, por ejemplo, el hecho de el Estado ateniense o el Estado romano, no todos eran sujetos de derecho, por llamarlos en términos muy actuales, sino solo los ciudadanos libres, ni los esclavos, ni las mujeres, ¿no? Que eran en ese sentido una propiedad, ya no propiamente personas o ciudadanos, ¿no? Solo algunos tenían derecho de elegir o de expresarse. Se crea una fuerza pública que se separa del pueblo y que está a servicio del Estado y que puede reprimir al pueblo, ¿no? La tierra pasa a ser propiedad y después pasa a ser una mercancía. Y ahora la tierra sí define lo que eres.
Si tú vives aquí, eres ateniense, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quizá no eres un ciudadano ateniense, pero ya perteneces a este territorio. Ahora, también fue una revolución enorme o un cambio radical cuando la tierra pasó a ser una propiedad, porque prácticamente, y esto lo digo, fueron siglos y milenios, pero prácticamente la tierra se convierte en propiedad y automáticamente surge la hipoteca, en automático prácticamente, para que veamos los mecanismos increíbles que no son azarosos, sino responden a cierta mecánica con que se mueve y se generan ciertas dinámicas, ¿no? Y entonces había un montón de gente que de la noche a la mañana ya podía vender la tierra o la hipotecaba, ya no podía pagar y ya no era un ciudadano libre, sino se volvía propiedad por ser esclavo de alguien, porque se puso como propio, no recuerdo cómo le llaman a esto cuando te pones como, cuando eres la garantía por algún préstamo, ¿no? Ahora, en esta formación de estos estados, ajá, de estos estados, el gobernar se limita a una clase y su elección ya no es hecha, solo es hecha por un sector, por los ciudadanos, ¿no? Ahora no cualquiera puede gobernar, solo algunos. Y si lo vemos en la actualidad, sigue siendo lo mismo, ¿no? Son muy resonados ciertos apellidos en todos nuestros países, porque solo algunos tienen el derecho a ser electos y solo algunos tienen el derecho a elegirlos, sobre todo en esta etapa, ¿no? Del salvajismo y la etapa superior del salvajismo que llama Engels. Si pensamos en los romanos, en los griegos, es eso. Y un poco es estos grupos que resistieron a la desaparición de esos vínculos de la gens, se vuelven ahora esta élite, ¿no? Que puede gobernar. Se potencia la esclavitud, la servidumbre, porque ahora tiene una razón de ser, ¿no? Ahora hay que aprovechar ese excedente, hay que aprovechar esas tierras de las que se están apropiando. Ahora con las mejoras tecnológicas hay que generar una nueva dinámica en función de la servidumbre y de la esclavitud. Ahora no tiene sentido que yo haga hermano o hermana a alguien que lo adopte en mi tribu o en mi gens, si lo puedo hacer una propiedad y puedo ponerlo a trabajar y generar más propiedad, ¿no? Y ahora los productos que antes eran producidos y consumidos por ellos mismos, ya no se sabe dónde van a terminar, ¿no? Una, porque quien los trabaja, el productor y productora, ya no es dueña de esos medios para producirlos ni de esas tierras, e incluso porque ellas y ellos mismos son vistos como propiedad. Y porque ahora la dinámica es más extensa. Ahora los productos viajan, ahora los productos se intercambian. Me refiero, estoy pensando yo, por si no lo he transmitido en eso, en esa etapa previa, en esa época romana, época griega. Ahora surge un gran dios que se puede llevar cargado sobre sí, que es el dinero, ¿no? Y que es una mercancía universal. Y que él va a decir cuánto valen las cosas y las personas, ¿no? Es eso, un poco el Estado se erige en función de estas relaciones. En realidad el tema es complejo. Una disculpa si no se logra vislumbrar con total claridad, pero justo por eso también vamos a tener la sesión cerrada para aquellas y aquellos que se integren y quieren integrarse a esta sección de la próxima semana. Pero bueno, espero dar al menos, si no logré conformar el rompecabezas inicial del origen del Estado, al menos dar elementos o piezas que puedan dar un poco de claridad sobre ese surgimiento y que ya después podamos terminar de unirlas, que además Esteban ahorita aportará mucho sobre esto, más piezas y quizá un inicio de armado sobre esto, y que también las compañeras de Rosas Rojas van a adentrarse mucho más en el tema de la familia y de la mujer, que es fundamental, ¿no? Y bueno, con eso concluyo mi participación. Si acaso agregaré algo al final, pero ahora le cedo la palabra a Esteban. Vale.
¿Quieres que hable? Bueno, en lo que preparan la parte visual, ya me avisará. Bueno, es increíble. Sobre todo, pienso que para mí, este libro, la cuestión de la relación entre los sexos, plantea algo tan radical y tan esencial como que el surgimiento de la primera opresión es hombre y mujer, ¿no? Y que la génesis del Estado es justo esta vinculación, ¿no? Y que si queremos ser congruentes y hacer cambios y modificaciones radicales en esta forma de relacionarnos, tenemos que ir también a esa raíz, ¿no? Y pensar que esto fue escrito en 1880 y tantos, me parece increíble en el sentido de que es algo que ya sabíamos, que se relegó por años y que afortunadamente ahora está siendo visibilizado por las compañeras que se cayeron ya en errores históricos por aplazar esa gran deuda histórica, por no atrevernos a romper ese lazo de dominación tan fundamental y tan esencial para la sociedad actual, que por eso han fracasado también ciertos proyectos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también pues déjenos sus comentarios, preguntas y también podemos abordarlas ahorita, Esteban, o en la parte de conclusiones. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Ernesto. Disculpen por las cuestiones técnicas, se nos movieron las pantallas. Bueno, igual comienzo diciendo que hay un comentario del compañero Todd que nos dice, excelente introducción por el compañero Ernesto, y efectivamente las obras clásicas como El Origen no son para citarlas dogmáticamente, sino herramientas analíticas que deben contrastarse con la realidad actual para poder hacer una praxis. Y bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo y les recordamos que la próxima semana, el miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde, tenemos una sesión cerrada. Así que si no se han inscrito en este post, o nos pueden escribir a la página del Grupo de Acción Revolucionaria para que puedan inscribirse al curso. Esta es la segunda clase y bueno, para que también les mandemos los materiales y la clase anterior y puedan estar en las dos siguientes clases. Eh, bueno, me gustaría comenzar con lo que mencionó Ernesto en términos de cómo se genera el Estado y pasamos, por supuesto, a la transición entre los distintos estados, pasando por el estado esclavista, el estado feudal, su parte transitoria, el mercantilismo, para terminar siendo el estado burgués actual. Y bueno, el estado burgués, en ese sentido, tiene características, como mencionaba Ernesto, muy contradictorias en términos a eh, a cómo se organizaba la sociedad cuando no existía Estado, ¿no? Y particularmente el, el Estado burgués conserva los rasgos de los primeros estados en el cual pues sigue estando la propiedad privada como un eje radical por la cual los revolucionarios buscamos el fin, la erradicación de la propiedad privada como uno de los ejes principales para poder erradicar, por supuesto, el Estado en sí, ¿no? Y entonces, en general, el Estado y en principio las sociedades y después el Estado dejaría de ser necesario en ese sentido. Pero vamos a comenzar un poco hablando de cómo el Estado capitalista se mantiene hoy en día. Y bueno, hay ciertas instituciones que se han modificado a lo largo de los tránsitos de los diferentes estados, del esclavista, del feudal y ahora del capitalista, pero en el cual se coloca a la democracia, es decir, el Estado burgués, tampoco ha sido igual, no, desde que el capitalismo se formó como sistema mundo. Entonces, el Estado burgués ha tenido también
una serie de transformaciones. Por ejemplo, en algún momento tuvo que convivir con la monarquía y de hecho hoy en día seguimos conviviendo con la monarquía en algunos, es decir, en todo el sistema internacional, pero en países como España o Inglaterra. Entonces, bueno, en ese sentido, el Estado, el Estado burgués tiene, digamos, algunas cuestiones que tiene que transformar por medio de sus propias revoluciones para conquistar el poder, la burguesía, para conquistar el poder en el Estado actual. Y bueno, en ese sentido, se coloca a la democracia liberal como la fase política más importante o más, digamos, elemental en el que el Estado burgués se puede desarrollar, ¿no? Y bueno, por supuesto que esto tiene sus diferencias, por ejemplo, el Estado bonapartista, las dictaduras, en las cuales no se deja el capitalismo a un lado, sino que el Estado capitalista no desaparece, sino lo único que se modifican son sus rasgos políticos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, eh, hay distintas, eh, hay distintas instituciones que conforman el Estado, como mencionaba Ernesto hace un rato. La función del Estado, como lo mencionarán Engels y Lenin en sus diferentes escritos, surge de la necesidad de la clase opresora por oprimir a la clase oprimida, a la clase no poseedora, y en realidad se coloca como una tercera fuerza. Hay dos fuerzas que sin el Estado estarían constantemente luchando y sería una cuestión, digamos, de lucha constante. Entonces, estas diferencias, estas contradicciones de clase, el Estado surge como una fuerza, pero no necesariamente es una fuerza la cual se encarga de regularla, como algunos personajes han tratado de decir, sino que en realidad el Estado, la clase poseedora, es la que lo dirige y es la que lo controla. Y en ese sentido, el Estado, en particular el Estado burgués, el Estado como lo conocemos hoy, tiene la función de oprimir al resto de la clase trabajadora para poder perpetuar la supremacía de la clase burguesa sobre la clase trabajadora. Entonces, bueno, con estas, digamos, con estos rasgos para terminar lo que venía trabajando Ernesto en su exposición, pasaríamos también a distinguir cómo se desarrolla el Estado actual mexicano y particularmente cómo se desarrolla a nivel también internacional y particularmente vamos a pasar muy rápido a la cuestión del Estado hoy en día con el obradorismo, pero lo que nos interesa en términos, digamos, generales es dar una pequeña base para que las y los compañeros que estén en la sesión cerrada puedan tener las herramientas para poder distinguir el estado y poder generar la definición. En ese sentido, como mencionaba Ernesto al inicio de esta, al inicio de esta sesión, el marxismo se tiene que hacer sus adecuaciones, pero como método sigue estando vigente y en ese sentido, bueno, pues podemos continuar en este sentido. Bueno, el Estado, el Estado mexicano actual, hoy encabezado por López Obrador, es un Estado bonapartista. ¿Cuál es la característica de un Estado bonapartista? Bueno, el Estado bonapartista, a diferencia, por ejemplo, de lo que Obrador puede decir, como que eh, su gobierno vino a traer el fin del neoliberalismo, en realidad eso no es del todo real. Sin embargo, sí tiene características diferentes a los regímenes que veníamos
viviendo en México en los años anteriores. Y eso es importante reconocerlo porque no solamente tiene que ver con la cuestión del gran apoyo popular del cual tiene Obrador y Morena, sino que tiene que ver más con los rasgos de cómo se va a enfrentar, que cómo va a afrontar su gobierno. Y en ese sentido, un gobierno bonapartista es un gobierno de muchas contradicciones y lo podemos ver con el gobierno de Obrador, particularmente para profundizar sobre este término. También tenemos una clase, la cual también dio Ernesto y la compañera Magali, y se los podemos dejar en los comentarios. Y son en realidad contradicciones. Por ejemplo, Obrador decía que si, nosotros en esa clase demostrábamos cómo era que no era posible gobernar para ricos y para pobres en un estado capitalista, debido a que las contradicciones de clase continúan. Y en ese sentido, el poder utilizar o el poder beneficiar a tal o cual clase tiene que ver con eh, tiene que ver con un beneficio o una contradicción hacia la otra clase, ¿no? Y en ese sentido un gobierno altamente contradictorio. Y en ese sentido, digamos que lo más importante del gobierno bonapartista para nosotros como organización revolucionaria, en realidad lo más importante es lo que podemos hacer dentro de este Estado bonapartista. En particular, como clase nos corresponde unirnos como un partido que busque su propia independencia para poder garantizar la propia emancipación de nuestra clase a partir de conformarnos como una clase en un partido independiente de la burguesía. Es decir, mientras no conquistemos este gran partido de nuestra clase, seguiremos votando y además el voto en realidad no es que vaya a traer el fin del capitalismo, pero seguiremos votando, seguiremos confiando, seguiremos estando como clase trabajadora atrás de la burguesía y no pudiendo cumplir nuestras demandas históricas. Entonces, bueno, pasemos un poco a estudiar cómo se conforma el Estado mexicano actualmente. Entonces, en realidad, todos conocemos la estructura básica del Estado mexicano actual, la cual está dividida en, en tres poderes importantes. Por una parte, el judicial, la cual tiene toda la parte de las policías, las cárceles y los tribunales. El ejecutivo, el cual tiene la presidencia, sus secretarías, y se pone al ejecutivo como el jefe principal del ejército, es decir, la Secretaría de Defensa. Y bueno, por otra parte tenemos el poder legislativo con las cámaras alta y baja, diputados y senadores y los congresos locales. Entonces, en esta conformación y estas instituciones, por supuesto, que no dejamos de lado una institución, digamos, importante, y ahora hay que decirlo en términos de instituciones que sostienen al Estado actual, por ejemplo, es la Iglesia, por ejemplo, una institución que, digamos, no entra dentro del orden jurídico real en términos porque somos un Estado laico, o por lo menos esa fue una de las conquistas de la Revolución de 1910, el conquistar un Estado laico, pero en realidad, por ejemplo, entendemos cuáles son, por una parte, las filiaciones que han tenido los distintos presidentes y del cual el derecho cualquier persona tiene a tener una filiación religiosa, pero sin embargo, en la cuestión del Estado, eh, hay particularmente una clara distinción entre entre el Estado burgués eh, y la religión. Entonces, en ese sentido, no están separadas la religión del Estado burgués y aunque no están, digamos, estipuladas en el orden jurídico, sí son parte o son pilares de este Estado, ¿no? Y bueno, el ejemplo claramente con Obrador es una religión diferente, pero también en la cual se basa para poder desarrollar su trabajo hoy en día. Y bueno, me interesaba mencionarlo porque asimismo la familia tampoco se entiende como una institución
en el orden jurídico, aunque se regula, pero por supuesto, como ya lo mencionó Ernesto, la familia es la unidad económica, y en la cual se reproduce principalmente la ideología del Estado actual. Y por supuesto hay otras instituciones como las educativas, etcétera, que no son mencionadas en este sentido. Y bueno, estas instituciones, en este sentido, tienen eh, tienen la obligación o tienen la función de perpetuar el estado de cosas como están. Ese estado de cosas es, en principio, la, la dominación de la clase burguesa, es decir, la clase poseedora, sobre la clase trabajadora. Y bueno, para concluir esta parte, en este sentido, lo que nos va a permitir entender cómo se desarrolla el Estado mexicano hoy en día a nivel mundial, es también como una neocolonia, particularmente del imperialismo yanqui, en la cual, disculpen, es que tengo que estar checando el audio, retomo, el Estado actual mexicano se desarrolla a nivel internacional como una neocolonia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, por ejemplo, nuestro vivimos una independencia, digamos, velada. No somos una colonia en términos estrictos como se desarrollaban las colonias, por ejemplo, como lo fue México, una colonia española, sino que tienen características o matices del capitalismo y de su fase superior, que es el imperialismo. Entonces, en ese sentido, México realmente no es un país totalmente soberano, un país que pueda definir cuestiones, por ejemplo, políticas. Y esas también son las contradicciones del gobierno de Obrador, es decir, ciertas cuestiones, como lo es un Estado como el de Obrador, que no solamente es bonapartista, sino que se declara o es caracterizado como nacionalista burgués, es que cuestiones de soberanía, por ejemplo, soberanía energética, entran directamente en contradicción con las políticas energéticas neocoloniales del imperialismo yanqui. Entonces, cuando se intenta avanzar en estas, hay por supuesto una respuesta de parte del imperialismo. O por ejemplo, las cuestiones de seguridad, como la cuestión migratoria, están influenciadas desde Estados Unidos hacia el gobierno actual. Entonces, era importante mencionar estas cuestiones como una base mínima para que en la sesión de preguntas y respuestas podamos profundizar sobre la caracterización del gobierno actual y cómo las herramientas que, nos, que, nos, que se nos mencionan en las lecturas base nos pueden ayudar a hacer una mejor caracterización del estado y de las condiciones actuales. Bueno, terminando esta parte, vamos a pasar a la cuestión de cómo digamos, a las tareas del Estado. Si lo que mencionaba Ernesto es correcto, si el Estado no ha existido siempre, quiere decir que entonces el Estado es una forma de organización y es una estructura que no tiene que existir necesariamente siempre y que históricamente se le puede superar, es decir, se le puede desaparecer. Y bueno, en ese sentido, las conclusiones de las lecturas que mencionábamos anteriormente es, por una parte, cuando los trabajadores conquistemos un partido de nuestra propia clase, podremos emprender una de las tareas más importantes, es decir, que no solamente tiene que ver con la cuestión política, sino también la económica, y que básicamente es la transformación, o más bien la destrucción del Estado actual para poder dar paso hacia el socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que
la tarea de los trabajadores a nivel mundial es poder desaparecer el estado actual como lo conocemos y dar una, en principio, lo que se conocería como la dictadura del proletariado, que básicamente es una fase transitoria hacia el socialismo como un sistema mundial. En ese sentido, eh, como marxistas revolucionarios nos oponemos también a la idea del socialismo en un solo país, y la cual fue una política, por supuesto, catastrófica el siglo pasado, en términos de que el socialismo no se puede entender si no es en un sistema global, porque no se le puede destruir al Estado capitalista solamente en un país o en una región. Bueno, entonces, en este sentido, para conquistar este fin histórico, eh, para conquistar en principio la dictadura del proletariado, que sería bueno hablar en este sentido como un término que puede generar eh, aversión o puede generar confusiones en las personas en que no se conoce este término. Por supuesto que el término de dictadura tiene que ver con con un término que por supuesto nos recuerda a dictaduras muy feroces, como en principio la de Hitler con el nazismo, o bien la de Pinochet en Chile, etcétera. Pero en términos, hay que entender que aunque la democracia más liberal en términos del Estado burgués como se conoce, es como mencionábamos hace rato, es una dictadura, y es una dictadura de la clase poseedora sobre el resto de la clase trabajadora, es decir, es una dictadura de la minoría sobre la mayoría. Y lo que propone con la revolución contra el Estado burgués es generar una dictadura de la mayoría sobre la minoría, pero no tiene que ver con una cuestión como si esta clase mayoritaria, la clase trabajadora, ahora se volviera una cuestión de opresora hacia el resto de las clases, sino que en realidad la función particular, como mencionábamos, de este estadio transitorio hacia el socialismo, por una parte, tiene que ver con sentar las bases para que el socialismo pueda desarrollarse a nivel mundial, y por otra parte, el desaparecer a la clase poseedora. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con políticas avanzadas en términos de expropiación de los medios de producción, cambios en los, en la forma en que se lleva el Estado, es decir, la consolidación de un Estado obrero. Y como mencionaba Ernesto, tenemos distintos ejemplos de cómo se puede generar este Estado. Uno de los más importantes es en la Comuna de París, la cual dejó sentadas muchas bases en las cuales Marx y Engels retoman en distintos escritos, pero las cuales mencionan justo y que también están, digamos, no necesariamente basadas, pues, en términos de lo que mencionaba Ernesto, pero sí tienen mucho una ligazón o tienen una línea directa en términos de cómo se entiende también el poder y también como una cuestión transitoria hacia su propia desaparición. Es decir, el Estado capitalista, el Estado opresor de la lucha de clases, no se extingue, se destruye por una revolución obrera mundial, y el Estado que vamos a extinguir será el Estado obrero. Entonces, me interesaba mencionar en este sentido estas cuestiones, y para último, bueno, mencionar como ese tipo de debates que se realizan en las, en las lecturas, en las cuales nos interesaría dejar claro como una cierta base para poder profundizar en la clase presencial que vamos a tener la próxima semana. Entonces, bueno, eh, a continuación vamos a tener una sesión de lectura de comentarios y eh, una sesión de conclusiones. Entonces, paso a leer los últimos comentarios. Octavio nos menciona
Muy bien, dice el Estado capitalista es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clases y bien se matiza, surge como instrumento de la burguesía, la nueva clase social dueña de medios y propiedades para oprimir a la clase trabajadora, despojada y sin medios. Clara Rojas nos menciona saludos compañeros, dice también el Estado y sus instituciones como la familia, la iglesia reproducen y sostienen las ideas patriarcales de sumisión de las mujeres, por supuesto, y que profundizaremos en lo que menciona Clara en la próxima sesión, que será la clase 3. eh, pero bueno, era importante mencionarlo hoy, solamente para mencionarlo, para tenerlo en el mapa y poder profundizar en la próxima clase. Entonces, Ernesto, te daría pie para que comenzaras las conclusiones. Voy a rápidamente a poner las cuestiones visuales para que aparezcamos los dos, pero ya puedes comenzar a dar tus conclusiones. Vale, Esteban, gracias. Pues ya nada más para cerrar, solo como recalcar esto, ¿no? El surgimiento del Estado como una institución que siempre va a servir a una clase, ¿no? El Estado y a los intereses de esa clase. El Estado esclavista buscó la defensa del esclavismo mediante la opresión de los esclavos y de los no ciudadanos, ¿no? El Estado feudal buscó la defensa de esa sociedad feudal y de la servidumbre de los siervos en oprimiendo al resto del pueblo y así como la burguesía hoy a través de su Estado defiende el trabajo asalariado, la explotación asalariada, ¿no? Entonces, solo para matizar, mmm, porque quizá podría entenderse de una manera distinta, no es que estemos idealizando el pasado, creo que si se llegó a pensar en algún momento eso, la participación de Esteban ayuda a clarificar y a sentar la base para que se entienda que eso no es así. No es que diga qué maravilla fue la sociedad sin Estado. Claro que tuvo aspectos maravillosos, pero no somos de ese tipo de movimientos que buscan regresar a lo maravilloso de lo natural y irnos a vivir a una comuna. Eso ya quedó atrás, ¿no? Más bien lo que reconocemos es el movimiento de la historia, reconocemos que hubo formas diferentes de organizarse, reconocemos, a mí me parece maravillosa de manera visual esa propuesta que se da en pensar a la historia como una espiral ascendente, ¿no? Porque ya no es un ciclo, ¿no? Ya no es este Ouroboros que se está creando y recreando o ese eterno regreso nietzscheano, sino se entiende que ahora podemos reapropiarnos y retomar esas formas de organización que ha estado demostrado por la historia y por la arqueología que han existido, como el comunismo primitivo, como una sociedad en la cual hombres y mujeres en especial las mujeres, no estén oprimidas por los hombres, ni hombres por otros hombres, ahora retomarlo en una nueva etapa histórica, ¿no? Porque ya no podemos borrar todas las maravillas tecnológicas que se han generado, ¿no? Ya no podemos hacer de lado todos los avances científicos y médicos. También tuvo un montón de carencias las sociedades previas aún con sus virtudes, ¿no? Así como las tendrá y como las tiene esta sociedad actual y como las tendrá la siguiente cuando logremos conquistarlas si es que no nos extinguimos como especie, porque ahora nos estamos a ese dilema, o cambiamos o nos morimos. Y lo peor es que nos vamos a llevar de frente a todo el resto de las especies, ¿no? Aunque ellas seguramente algunas sobrevivirán a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, solo como conclusión, creo que este tipo de lecturas y este tipo de conocimientos nos ayuda a entender el pasado, a dejar de idealizarlo. Yo vivo a unos minutos de Teotihuacán y me hizo repensar volver a leer el origen de la propiedad familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la manera en la que se organizaban estos pueblos, ¿no? Porque ahora pienso,
que hay una teoría que dice que se organizaban a través de ciertas familias, de ciertos clanes, de 4 clanes, que había una forma democrática de organización, que había una forma en la que la mayoría de la población, más del 90% vivían en condiciones dignas y un montón de cosas. Y digo, ¿cómo se organizaban estas personas, no? Y entonces creo que lecturas como estas ayuda a dejar de pensar que todas las culturas tenían papá, mamá, un perro, si acaso un gato y hermanitos, ¿no? Sino que hay un montón de cosas distintas en el pasado y que eso nos da pie a entender que el presente no es lo absoluto, que las cosas no han sido así siempre y que las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Creo que esa es la maravilla de ese tipo de conocimientos que se llevan a la práctica, porque dice una canción de una banda que se llama La Maravillosa Orquesta del Alcohol, qué hacer con la conciencia una vez que uno adquiere conciencia? Pues es una obligación que pesa, pero que también es un goce enorme. Tienes que intentar transformar las cosas. Si ya te diste cuenta que las cosas pueden ser de otro modo, tu responsabilidad, porque ya no hay de otra, y si no vas a vivir con un pesar enorme, es intentar transformarlas. Creo que lo maravilloso de este tipo de conocimientos y la obligación que ahora intentamos ejercer, ¿no? Y que construimos día a día algunas y algunos, que confío en que no seamos pocos y que cada vez seamos más. En eso concluiría yo. Gracias, Ernesto. Bueno, creo que como conclusiones, creo que podríamos mencionar por una parte que el Estado actual capitalista tiene la función de, en principio, oprimir a la clase trabajadora por medio de las distintas instituciones y que por supuesto estas instituciones tienen una relación directa, por ejemplo, este, con el poder económico, ¿no? Es decir, con la burguesía. Y ejemplos de estos tenemos muchísimos. Por ejemplo, hay que decir que, como menciona Obrador, en realidad la cuestión de la corrupción no es el principio de la desigualdad o el principio de todo lo que estaba mal en el gobierno. Es una consecuencia de cómo se desarrolla el Estado actual burgués y ejemplos como esos tenemos muy importantes, es decir, más para decir que en realidad Obrador está mal, en realidad menciona una cuestión, digamos, importantísima que nos permitiría ver al resto de la población cómo en realidad existe una colusión entre el Estado burgués y el empresario. Por ejemplo, una de las cuestiones es lo que terminó pasando con la reforma energética y el nuevo y los nuevos avances en términos jurídicos y las pruebas en términos de cómo se ha demostrado. Por una parte ya habíamos demostrado que esa reforma se había escrito en Washington, es decir, ahí viene el aspecto imperialista. Y por la otra viene el aspecto de la corrupción, es decir, de cómo en realidad un Estado, por muy democrático que sea, tiene en realidad su aspecto corruptible por parte de la clase poseedora, aunque ésta no necesariamente esté directamente en los puestos de poder, ¿no? Por parte de estas empresas, el gran escándalo Odebrecht. Y bueno, otra de las conclusiones muy importantes es para superar toda esta situación es necesario que los trabajadores nos constituyamos como un partido aparte. Es decir, si no logramos esa gran necesidad, seguiremos votando y seguiremos confiando en otros, primero en otras personas que no pertenecen y que no defienden necesariamente los intereses de nuestra clase o no los defenderán hasta última instancia, ¿no? Que para terminar con el Estado burgués es necesaria una revolución violenta, no en términos de cómo, de que en realidad las personas, los socialistas o los trabajadores quieran que esa revolución se dé en esas condiciones, sino, por ejemplo, hoy lo podemos ver en una cuestión. ¿Qué pasó cuando ganó Obrador? Bueno, vimos cómo los conservadores y el viejo régimen saltó y dio el grito en el cielo por esa victoria, que hay que decir que fue una victoria de la clase
que se volcó no solamente a votar, sino a preparar esas elecciones para que fuera muy difícil realizar un nuevo fraude. Entonces, en ese sentido, podemos ver hoy cómo se avanza con las agendas conservadoras en ciertos estados, y también podemos ver cómo se, eh, se contraponen también al gobierno federal en los lugares o en las instituciones donde estos conservadores eh, y estos personajes siguen teniendo distinto poder. Por ejemplo, organismos como eh, organismos empresariales, organismos como la Suprema Corte de Justicia, al oponerse contra la ley eh, eh, de confiabilidad eléctrica en unos meses pasados, etcétera. Entonces, es necesario entender que la revolución violenta viene a partir de la respuesta y de la reacción de la clase burguesa, que no va a dejar el poder así porque sí. Eh, como último punto, este, es necesario entender que para conquistar una sociedad sin clases, primero es tener un estadio transitorio, que es el socialismo. Y para conquistar el socialismo necesitamos primero una fase transitoria, que es la dictadura del proletariado, en la cual sentemos las bases eh, para no hacer que regresen al poder la la clase como tal, es decir, la opresión que se ejerce sobre ellos. Ya explicamos la diferencia de la dictadura del proletariado a cualquier dictadura burguesa. Es hacia la clase para que no obtenga eso. Y básicamente es cismar lo que les da poder, y básicamente que es la propiedad privada y el resto de las instituciones en ese sentido. Entonces, la creación de un nuevo Estado destruyendo al Estado actual burgués. Y eh, creo que eso sería todo por mi parte, Ernesto, en términos de conclusiones. ¿Quieres agregar algún otro comentario? Pues no, solo pues agradecer a todas aquellas y aquellos que siguieron este live, invitarlas a la sesión privada que se realizará la próxima semana. También por ahí a quienes ya tomaron la primera sesión les enviamos las lecturas y algunas preguntas que van a ayudar como a ser el disparador de la siguiente sesión. Quienes no estén inscritos, pues mándenos un mensaje y ya les haremos llegar las lecturas y el acceso a esa sesión. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Por supuesto, Ernesto. Y bueno, me gustaría terminar con un último comentario. La compañía Magali nos dice: organización, revolución y transformación colectiva. Construyamos un partido de las trabajadoras y los trabajadores independiente para conquistar un gobierno de trabajadores. Y nos manda un abrazo. Y nos gustaría decir también que para los que no lo saben, estamos rifando unos libros, y en la próxima sesión estaremos rifando el libro de esta sesión, que es la propiedad, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, han sido también sesiones muy importantes, las sesiones cerradas. La participación ha sido muy padre de parte de las compañeras y los compañeros que están al interior. Y recordar que, bueno, esta serie de eh, esta serie de clases que conforman un curso por el aniversario 200 de Engels va a culminar en un acto político-cultural el 28 de noviembre, que es el día del aniversario, en la cual seguramente lo estaremos realizando en la Plaza Engels, por supuesto con todas las medidas sanitarias, y una cuestión, digamos, breve, pero importante por la importancia que tiene uno de los fundadores de el método del marxismo revolucionario. Y bueno, también los invitamos el día de mañana. Las compañeras de Rosas Rojas tienen un live sobre mitos del aborto. Los compañeros de la Juventud Revolucionaria el día viernes tienen un live con los compañeros de San Luis Potosí, que están luchando
eh, por un acceso eh, sin restricciones para los estudiantes, ya que se están elevando los costos de la educación, aún en tiempos de pandemia. Y la próxima semana tendremos el miércoles, tendremos nuestra sesión cerrada para discutir dudas y comentarios. Y el día 20 tendremos una sesión también conmemorativa de otro de los revolucionarios importantes del siglo pasado, que fue León Trotsky, en su 80 luctuoso aniversario, y tendremos participaciones de compañeros de la organización y de otras partes del mundo. Entonces, los invitamos a que continúen, que sigan, y como mencionaba Ernesto, si no se han inscrito, inscríbanse. Les dejamos los links en la descripción del video para que puedan inscribirse, obtener el acceso a la clase cerrada, las lecturas y por supuesto al resto de actividades. Entonces, eso sería todo. Nos despedimos.